esperando que el Señor en esta mañana pueda hablar a nuestros corazones y podamos poner en práctica lo que Él tiene preparado en esta mañana para cada uno de nosotros. Por eso les invito, amada iglesia, que me acompañe en unas palabras de oración. Padre bendito, Padre bueno, gracias por esa misericordia. Gracias por ese poder que manifiestas en cada una de nuestras vidas. Señor, en esta mañana queremos escuchar tu voz. Y pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien tome el control de este tiempo. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes y de nuestros corazones para que podamos llevar a la práctica lo que vamos a aprender en esta oportunidad. Quédate con nosotros en el precioso nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43, verso 2. Dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Parte de esto que está mencionando Isaías cantábamos en el himno de victoria. Pero por eso yo decía, ¿qué tan real es lo que cantamos, lo que profesamos con nuestros labios? ¿Qué tan real es en nuestras vidas? En la adversidad, la dificultad, lo difícil de la vida es un momento para que la desesperación, la aflicción tome el control de nuestras vidas. A nuestra mente comienzan a llegar pensamientos de una manera constante y desencadena el hundimiento del temor, y parece que no hay salida ante cual o tal situación. El entorno se vuelve turbio, el entorno se vuelve triste, el entorno muchas veces es desolador. Ante esta situación se busca salida, se busca una respuesta que ayude a calmar nuestra angustia, nuestra desesperanza y nuestro dolor. Y comenzamos a hacernos preguntas. Y ahí vienen los sinnúmeros de por qué, por qué, por qué y por qué. ¿Será que será que el Señor me ha abandonado? No escucha mi clamor. No le importa mi dolor. ¿Al Señor no le importa mi sufrimiento? En los momentos de angustia, amada iglesia, se suele preguntar: ¿por qué Dios permanece callado? ¿Por qué no hay una respuesta ante mi situación? ¿Por qué no hay una voz ante mi angustia? Y en esta situación, cuando nos vemos rodeados de problemas, rodeados de adversidades, nos sentimos acorralados como si estuviéramos rodeados por muchas aguas. Y parece que no hay salida y tememos ahogarnos. En esta mañana deseo compartir con ustedes el tema: las muchas aguas no te ahogarán. Y ahí donde dimos lectura en Isaías 43, verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Dónde está Dios? La pregunta cuando estamos sufriendo: ¿dónde está Dios? Pero antes de continuar
con esta inquietud, con esta interrogante, permítanme expresar lo siguiente. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. En la palabra de Dios podemos ver, podemos comprender y mirar a la luz de la palabra, esa luz en el camino, esa luz en la angustia, el dolor, en el miedo, en la aflicción, porque muchas veces atravesamos, y esa luz a través de la Biblia, que podemos analizar la vida de hombres de Dios, que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, supieron comprender por qué Dios no actúa en favor de ellos en determinada ocasión. Y a través de la aflicción vamos a ver que estos hombres, a través de su fe, las muchas aguas no los ahogaron. Traigo como ejemplo a 3 hombres que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, conocemos. Hay muchos ejemplos. Está David, está también Esther, pero está también el apóstol Pablo, pero quiero enfocarme en 3 grandes hombres que podemos aprender mucho de ellos. Y el primero, José. Las muchas aguas no ahogaron a José. Y en el Génesis 37, a lo largo de todo el capítulo, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Me dijeron que tengo 1:30 para predicar, después no alcanzamos. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero yo les voy a narrar. Ahí voy a parafrasear, permítame también esto, lo que dice Génesis 37. Aún creo yo que la mayoría conocemos la historia de José. José, hijo de Jacob, tenía 17 años y dice que a esa edad ya se encargaba de pastorear las ovejas de su padre y era muy amado por su padre. Tanto así que hay un evento muy significativo que dice que para demostrar su amor, o era una señal, le hizo una túnica especial, una túnica de colores. Y dicen las escrituras que un día tuvo un sueño. Y en el sueño decía que él iba a gobernar sobre sus hermanos. José comunica esto a sus hermanos, los cuales se llenaron de ira ante dicho sueño, a tal punto que se enfurecieron y aborrecieron a José. Un día su padre le dice: hijo, ve a buscar a tus hermanos que habían salido a pastorear a las ovejas a Siquem. Pero al llegar al lugar, le informaron que se habían marchado sus hermanos a otro lugar llamado Dotán. Al llegar a ese lugar, José ve a sus hermanos y José, lleno de emoción porque ya había encontrado a sus hermanos, iba al encuentro de ellos. Pero sus hermanos, en cambio, al verle, conspiraron para matarlo. Planearon cómo hacerlo y la mentira que dirían a su padre Jacob. No todos estaban de acuerdo con lo que deseaban hacer a este joven, es decir, darle muerte. Solo querían desaparecerlo. Entonces resolvieron no matarlo, sino dejarlo en una cisterna, dejarlo allí. Cuando el joven llega donde sus hermanos, ¿qué hicieron los hermanos? Le quitaron la túnica y lo echaron al fondo de la cisterna vacía. Dice la historia que al día siguiente se ponen de acuerdo para sacarlo de aquella cisterna y venderlo a unos mercaderes, quienes lo llevaron a Egipto para ser vendido como esclavo. José halló gracia ante los ojos de Potifar, un oficial de Faraón, quien lo ascendió al puesto de mayordomo en su casa. Cierto día, la mujer de Potifar pone la mirada en José y, comenzando a seducirlo de una manera constante para que él pudiera acostarse con ella,
ante la negativa de José, le hace una denuncia y dice al esposo: mira, tu siervo quiso violarme. Esta escena lo lleva a este joven a la cárcel. Ya en la cárcel, José, lleno de tristeza, dolor y angustia por lo que le podría pasar, lo que le llegaría a suceder. Esta traición de que se lo culpaba a este joven era ocasión de muerte en Egipto. El amo podía darle muerte al esclavo e incluso ponerle fecha. Pero José en la cárcel comenzó también a gozar de privilegios, ya que también cayó en gracia del carcelero y lo puso al mando, al cuidado de los otros prisioneros. Eventos muy tristes, eventos dolorosos de este joven: ser maltratado, ser odiado por sus hermanos, ser vendido como esclavo y aparte de ello, ser acusado injustamente de querer violar a la mujer de Potifar. En todos estos momentos de este joven, de este hombre de Dios, sean en los momentos buenos, en los momentos malos, la mano de Dios, la protección de Dios siempre estuvo con José y él lo sabía. José sentía el cuidado de su Dios en cada momento. Aun cuando la injusticia de poder permanecer junto a su familia se la hayan arrebatado, José siempre sintió la presencia de su Dios. Fue por eso que las muchas aguas que rodeaban a José no lo pudieron ahogar. El segundo ejemplo, segundo hombre acá en esta historia, en este sermón, creo que todos lo conocen y no podía quedarse a un lado. Las muchas aguas no ahogaron a Job. En los primeros 2 capítulos del libro de Job dice lo siguiente. Acompáñeme a Job capítulo 1 y vamos a leer el verso 1 para entrar ahí en el contexto. Job 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También nos dice esta historia que tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Su servidumbre era muy numerosa. Era el personaje de mayor renombre entre todos los habitantes de Oriente. La historia describe que Satanás arremetió contra Job y en un abrir y cerrar de ojos perdió todo. Bueyes y asnas junto con los criados, las ovejas junto con sus pastores, los camellos con los criados y por último sus hijos e hijas. Y ahí donde usted tiene abierto en Job 1, mire lo que dice verso 20. El verso 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra. ¿Y qué dice la palabra? Maldijo. ¿Qué dice su Biblia? Y adoró. Verso 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué posición, qué certeza de este hombre.
aún en la adversidad, en la aflicción más tremenda que pueda pasar un ser humano, dice, bendito sea el nombre de Jehová. Pero eso no es todo en la vida de este hombre justo delante de los ojos de Dios. Capítulo 2. Los versos 3 al 6. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás delante de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job, hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal, por llevar esa vida, padeció. Por ser íntegro, padeció. Ante el sufrimiento, la Biblia nos narra la historia de un hombre que era justo, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué estas cosas? Este padecimiento le era necesario para fortalecer su vida y espíritu. Las muchas aguas no ahogaron la integridad de este hombre. Y en tercer lugar, otro personaje muy conocido, las muchas aguas no ahogaron a Pedro. En el Evangelio de Marcos encontramos, dice que pasando por la orilla del mar Galilea, vio Jesús a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al momento dejaron sus redes y lo siguieron. Hay una escena en la vida de este discípulo de Cristo. Acompáñeme al Evangelio de Mateo. Capítulo 26. Versos 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús
que le había dicho antes. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Casi siempre, por lo general ocurre, las malas acciones de los hombres son las que quedan grabadas en nuestras retinas, en nuestras mentes. Con este episodio se suele recordar a Pedro, el discípulo que negó a Jesús. También es recordado como aquel que no permitía que le lavasen los pies. Aquel que dijo que iría hasta la muerte si es necesario por su maestro y su causa. El mal actuar de este hombre, las cosas negativas, sin duda lo llevaron al dolor y al sufrimiento. Hay algo positivo que usted y yo podemos aprovechar de este hombre. Es decir, aquí hay una enseñanza. Aquella noche que negó al Señor Jesucristo, lo que hizo Pedro no era algo simple, era algo muy, pero muy grave, era sumamente grave. Comenzó a maldecir y a jurar que no conocía al Señor, que nunca había estado con Él, cuando Él había mencionado que era capaz de dar su propia vida por su maestro. Ahora le está negando. Y no solamente que le está negando, sino que está maldiciendo, está jurando. Pedro, a pesar de todo lo que había dicho y hecho, supo recordar las palabras del Señor que había mencionado unas horas antes y se volvió en arrepentimiento. ¿Qué dice que hizo Pedro? Lloró amargamente. Estas palabras no dejan duda de su humillación delante de Dios. Las circunstancias difíciles formaron a Pedro, lo hicieron un hombre de valor, lo hicieron un hombre de una fe inquebrantable, lo hicieron un hombre con una convicción firme, un hombre fortalecido y afirmado en el Señor Jesucristo. Y es a través de los momentos difíciles que Dios moldea a sus hijos. Las muchas aguas no ahogaron a Pedro. Volviendo a la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Y qué de Dios? En la aflicción, en medio del dolor y la tristeza, en medio de las crisis de cualquier índole, ante la salida que se requiere, puede que surja la pregunta, ¿dónde está Dios? Pero en esta mañana, ¿qué les parece si cambiamos esta pregunta? Cambiemos la pregunta. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Pregúntese. Ya no le vamos a reprochar nada a Dios. No le vamos a decir por qué y por qué. Más bien, ¿quién es Dios para mí? Si al término de esta celebración encontráramos o pusiéramos a 2, 3 hermanos y le preguntáramos a cada uno de los que estamos acá en este lugar, ¿quién es Dios para ti? Seguramente escucharíamos respuestas como las que ya sabemos, como las que conocemos, con las que ya nos han dicho sobre quién es Dios. Y sin duda es el Creador, todopoderoso. Dios es amor, es el dueño de todo, es el Rey del universo, entre otras cosas. Definitivamente, todas estas respuestas son correctas,
Porque nuestro Dios es todo eso, nuestro Dios es mucho más. Pero en medio de las situaciones, circunstancias adversas que cada uno de nosotros estamos enfrentando en nuestra vida, hay una pregunta aún mucho más importante, mucho más profunda que debemos responder. ¿Quién es Dios para mí? En medio de la adversidad, ¿es todopoderoso? Te pregunto en esta mañana, en medio de tu adversidad, ¿el Señor es todopoderoso? Porque podemos mencionar de labios para afuera, sí, es el todopoderoso, es el creador, es amor, pero ¿eso es real en tu vida? En la situación, en la crisis que estás atravesando, ¿Dios es todopoderoso para poderte sacar de aquella aflicción? ¿Quién es Dios para mí? Una pregunta que debemos de darle una respuesta porque es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando yo comprendo quién es Dios en mi vida, cuando yo realmente conozco quién es ese Dios, entonces, y solo entonces, puedo caminar con una verdadera esperanza, puedo enfrentar las diversas situaciones de esta estancia en la tierra con seguridad, con confianza y con paz. Los ejemplos de estos tres hombres, José, Jacob y Pedro, ellos sabían, ellos conocían quién era su Dios y por eso las muchas aguas no pudieron ahogarlo. ¿Quién es Dios para mí? Volvamos al libro del profeta Isaías. Capítulo 43. En este capítulo, Dios trata la liberación de Israel del cautiverio babilónico por ese amor que sentía hacia su pueblo. Con esto podemos entrar en el contexto de este capítulo 43. Porque aquí el Señor expresa su amor por Israel y los beneficios de ese amor. Verso 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Usted se ha podido apropiar de esta palabra? Que el Señor le diga, tú me perteneces. ¿Se ha podido apropiar? Mi Dios me redime. Ese es el Dios, ese es mi Dios. Y ese debe de ser su Dios. Mi Dios me redime. Es nuestro Dios, nuestro creador, nuestro formador. Somos obras de sus manos. Razón suficiente, amada iglesia, para no vivir esclavizados del temor. Razón suficiente. Reconocer que Él es mi Redentor. Acompáñenme brevemente una vez más al libro de Job. Capítulo 19. Versos 25 y 26. Este hombre, mire lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor
vive. En medio de su sufrimiento y desesperación, Job se aferró con gran fe a Dios, creyendo que Él al fin lo vindicaría. Consideró a Dios como su redentor. Pregunta acá, ¿Dios es tu redentor? ¿Consideras a Dios como tu redentor? En los tiempos bíblicos, un redentor era un pariente cercano que con gran afecto acude a proteger, a defender y ayudar en tiempo de angustia. Mire lo importante acá, la profundidad de decir Dios es mi redentor. En aquellos tiempos, redentor era un pariente cercano que con gran afecto acude a socorrer, a ayudar a su hermano. Y ese es mi Dios. Ese debe ser su Dios. La cercanía que Él quiere, espera de nosotros. La comunión que espera con nosotros. Él demanda comunión con su pueblo. Mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Verso 42, vamos nuevamente a Isaías. Isaías 43, verso 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mi Dios me protege y me ayuda. Estas palabras las podemos escuchar de los amigos, familiares, hermanos en la fe, etc. Pero lo maravilloso de estas palabras es que Dios sí las cumplirá. Escúcheme, Dios sí las cumplirá. Independientemente de las circunstancias, por difíciles que parezcan o que sean. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás. Así lo dice la traducción TLA. Un poquito más comprensivo. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Apropiémonos de esas palabras. Apropiémonos. Versos 3 y 4 del capítulo 43 de Isaías. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, ¿qué dice? A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste, ¿de qué? De gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Mi Dios me ama de verdad. A pesar de lo que he sido, a pesar de lo que soy, para Él soy de gran estima. Y usted también es de gran estima para Él. Porque muchas veces pensamos que no le importamos a Dios. Por aquellas preguntas que cuestionamos, por aquellas adversidades que pasamos, muchas veces pensamos que Dios no está atento a nuestro clamor, que Dios está callado, que Dios no hace nada en medio de mi adversidad. Pero el profeta Isaías dice que somos de gran estima, somos honorables ante los ojos de nuestro Dios. Ese
es mi gran Dios. Usted también puede apropiarse, dígalo, ese es mi gran Dios. Hasta aquí todo bonito, todo va bien. ¿Ah? Lo triste, lo lamentable de todo esto es que yo creo, digo, conocer a mi Dios, pero no le creo lo que Él puede hacer por mí. Y dejo que los problemas me agobien y me ahoguen. Muchas veces no le creemos a Dios lo que Él puede hacer por nosotros. Compartía con mi grupo de discipulado en esta mañana. Los que me conocen a la final están diciendo, le ha cambiado la voz, le está cogiendo el desarrollo. El día viernes, amanecer sábado, en la madrugada del sábado, mi garganta estaba bien afectada de un momento a otro. Ayer amanecí con una gripe incontrolable y ya tenía el sermón preparado, estaba ahí afinando. Y lo paradójico, yo les compartía al grupo de discipulado, que muchas veces yo no le creo a Dios. Digo que Él es todopoderoso y si Dios es todopoderoso, yo tengo que reposar que Él me iba a sanar. Porque hoy tenía una tarea encomendada. Pero les confieso, siempre digo también que el sermón, cuando uno lo está preparando, el primer confrontado soy yo. Y lo paradójico de esto es que le pedí al Señor que me sanara, pero terminé en la farmacia. Porque momentos de angustias, estaba agobiado por la responsabilidad que se me había asignado para hoy día. Después que me inyecté, porque no suelo inyectarme por una gripe, yo siempre suelo que se vaya, le pedí perdón al Señor, pero ya estaba hecho, ¿no? Y anoche no mejoraba. No mejoraba anoche, pero yo le dije, Señor, tú eres todopoderoso y yo sé que mañana yo voy a estar ahí. Y aquí estoy. Yo le decía al Señor, Señor, manténme así sea hasta las 12 del día y de ahí haz conmigo lo que quieras. Pero vamos por las 10 de la mañana casi, vamos a esperar qué pasa. Muy bien, entonces, querida iglesia, muchas veces con esto que le estoy compartiendo, no diferimos del pueblo de Israel. Dios se le manifiesta de muchas formas, diferentes maneras, con nombres, según la ocasión. Se da a conocer para ser aceptado por su pueblo. Pero muchas veces no escuchamos, no creemos lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Él se presentó como el Shaddai, que su significado es Dios de los montes o el Dios todopoderoso. Este nombre se lo relaciona o se lo da con el periodo patriarcal. Lo empleó para establecer su pacto con Abraham. También se da a conocer como el Roí. No sé el hebreo, disculparán la traducción o cómo lo estoy manifestando. Dice, es el Dios que me ve o Dios de visión. Y debemos de apropiarnos de este nombre porque Dios ve las necesidades de sus hijos. Y no solamente que las ve, sino que también las responde.
¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? También se presenta como el Yahvé Jireh, Dios proveerá. Cuando se le presentó, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y el hijo le pregunta: Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué le dice a Abraham? Jehová Jireh, Dios proveerá. Y Dios va a proveer nuestras necesidades. Pero muchas veces yo no le creo. Jehová Nishi, Jehová es mi estandarte. Moisés consideraba un estandarte a Dios cada vez que le daba la victoria. Por eso Moisés decía: Jehová Nishi, Jehová Mekadesh, el Señor santifica. La santidad es la revelación esencial del carácter de Dios. Muchas veces yo olvido que Él es santo, y por lo que Él es santo demanda santidad de mí. Demanda santidad de mí. Esa es la esencia, es el carácter de Dios. También se usa el nombre de Jehová Shalom. Jehová es paz. Si yo me apropiara de este Jehová Shalom, Jehová es paz, no tendría angustia en mi vida, no tendría intranquilidad en mi vida. Y por último, hay muchos nombres más. Jehová Roí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué tan real es Dios en mi vida? ¿O quién es mi Dios en mi vida? ¿Qué puede hacer? Las muchas aguas no ahogaron a José, porque en todo momento sintió la presencia de Dios. Fue por eso que se mantuvo en integridad en todo lo que hacía. Pudo conocer y creyó que Dios no era indiferente ante todo lo que le estaba sucediendo. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nos mantenemos fiel a Él, en medio de la adversidad, cuando no salimos corriendo en la primera tribulación que se venga en nuestras vidas, Él va a permanecer fiel. Él nos sostendrá. Y algo más que podemos aprender de José, que él perdonó y no guardó rencor a sus hermanos. Y esa es otra parte que está en nosotros. Muchas veces si mi hermano, mi hermana me ofendió, yo no puedo perdonar. Y sin embargo me lleno la boca diciendo que Jehová es mi Shaddai, que es todopoderoso, que Dios es amor. Pero a veces no puedo perdonar aquella situación que me causó mi hermano, aquel dolor, aquella herida, sea la situación que sea. Las muchas aguas no ahogaron a Job, hombre recto e intachable, que temía al Señor y se apartaba del mal. El sufrimiento de este hombre mostró la fidelidad e integridad hacia su Señor. Toda esta experiencia era necesaria en la vida de este hombre. Y nosotros también podemos aprender que en medio de la adversidad podemos mantenernos fieles a Dios. Las muchas aguas no ahogaron a Pedro, porque supo comprender que cuando Dios permite que suframos es porque está cumpliendo su plan perfecto. Usted, querido hermano, querida hermana, ¿qué aguas te están rodeando? ¿Qué aguas te están agobiando? ¿Qué aguas te están ahogando? Finanzas, problemas en el hogar,
Hoy hay un alto porcentaje de problemas en el matrimonio. Y no estoy hablando de matrimonios de fuera, matrimonios creyentes. Pero ¿por qué pasa todo esto? Sin ánimo de juzgar. ¿Por qué pasa todo esto? Porque yo no le creo a Dios, que es todopoderoso. Yo no le creo que Él puede restaurar mi matrimonio. Yo no le creo que Él puede guiar mi matrimonio. ¿Qué es lo que te está ahogando? ¿Defectos de carácter? ¿Es que yo soy así? ¿Injusticias? ¿Te están agobiando las injusticias? ¿Ser acusado por algo que no has cometido? ¿Ser despedido laboralmente? ¿Injustamente? ¿Qué te agobia? ¿Dolencias físicas? ¿Qué te está agobiando? Aún el apóstol Pablo se dice que tenía una dolencia física. El Señor no se la quitó, pero se mantuvo. Ejemplos que hemos visto en esta mañana para lo que nos está ocurriendo a nosotros, creo que son insignificantes. Lo que estamos padeciendo nosotros, al lado de estos grandes hombres que pudieron resistir la adversidad porque le creyeron a Dios y no dejaron que los problemas, las adversidades los ahogaran. Usted, amigo, amiga, que todavía no ha hecho de Cristo su Señor y Salvador, en esta mañana, seguro que Él te ha hablado. Él te ha hablado y te ha dicho que te quiere salvar de aquellas aguas que te están atormentando. Y tú tienes un problema mucho más mayor que el de nosotros. Permíteme decirte esto. Si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no lo has reconocido como tu Salvador personal, tú tienes un problema más grande que cualquier adversidad que nosotros estemos pasando. ¿Por qué? Porque esas aguas que te están ahogando, esas te van a condenar a una muerte eterna. Yo te invito en esta mañana a que le puedas decir al Señor Todopoderoso, a Él, al que sacó al pueblo de Egipto, que lo hizo caminar por en medio del mar, que lo rescató de la esclavitud, Él también te puede rescatar de la esclavitud del pecado en esta mañana. Y yo te animo a que rindas tu vida a Él.